Quiero compartir una palabra contigo. Si tú que estás desanimado, tú, mujer, que te han hecho, te quieren hacer creer que no tienes llamado, que no eres pastora, que no eres evangelista, que no eres ministra. Para ti, amado, que te han hecho o te quieren hacer creer que porque tu ministerio no multiplica, no fructifica, que porque ese lugar donde te mandaron a pastorear no crece, y te han querido acuñar de que tú no tienes llamado, de que tú no tienes asignación, de que tú no portas unción. Para ti, que te han querido hacer creer que ya acabaste, que ya llegaste al final. La causa de su esterilidad, la causa de su frustración, la causa de su desierto, la causa de su improductividad no tiene que ver con que no tengan llamado, no tiene que ver con la opinión de los demás, tiene que ver con su deformación de carácter. La carne y el espíritu luchan entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La Biblia es enfática y es clara, no crea confusión. Entre la carne y el espíritu hay una guerra a muerte, no hay armisticio, no hay diálogo, no se sientan en la mesa. O prevalece el espíritu o prevalece la carne. Todo el problema tuyo y mío tiene que ver con esta lucha que no hemos sabido pelear. Todo aquello en lo que tú te estás deleitando, todo aquello a lo que tú le estás dando prioridad en tu vida personal, es lo que está gobernando, es lo que está rigiendo tu vida. No es que tú no tengas llamado, no es que tú no tengas aceptación. Recordemos que cuando somos salvos, no aportamos nada, la salvación es por gracia. Después que entramos a la salvación, a nosotros nos toca negarnos, tomar nuestra cruz, abstenernos contra los deseos carnales que batallan contra el alma, morir cada día, colocar el ego en el altar, y esto es un proceso que es día a día. Nosotros tenemos que detenernos, tenemos que hacer un pare, tenemos que ir a un rincón con la Biblia abierta, un corazón honesto y sincero, y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos permita ver cuáles son las áreas de nuestras vidas que el enemigo está usando para levantar muros de oposición, para producir esterilidad, para producir muerte, improductividad. Acuérdate que la parábola de la buena tierra, del sembrador, la gente no quiere entender que en esa parábola las 4 tierras podían haber producido fruto. La gente no quiere entender que la tierra, todas las tierras podían haber producido fruto, pero una sola tierra se trabajó, una sola tierra se preparó, una sola tierra se deshiervó, se rompió, se ablandó, se regó. Entonces el problema no tiene que ver con que tú no tienes llamado. Tú sí tienes llamado, tú sí tienes asignación. Olvídate de esa gente que no quiere ver eso en ti. El problema tuyo tiene que ver con que tú tienes que comenzar a hacer morir las obras de la carne, ese reino de la carne que te tiene esclavizado a lujuria, lascivia, desánimo, desaliento. Tiene que ver cuáles son las cosas en las que te estás deleitando, en qué estás pasando más tiempo, de qué cosa es la que más estás hablando, qué es lo que más tú estás viendo, qué lugar estás visitando más a menudo, qué estás leyendo. La Biblia es otra cosa. Tú tienes que detenerte, franquearte con tu realidad y hacer un cuestionamiento.
Y si tú le pides al Espíritu Santo que te ayude a hacer un autoexamen de tu vida personal, el Salmo 139, versículo 21, 22 dice: examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces no nos olvidemos que el viejo hombre que hay en nosotros tiene la tendencia de enmascarar, camuflajear todas esas áreas en las que nosotros no estamos bien, y para al nosotros no verla, no creemos que estamos bien. Recordemos el pasaje de Isaías: ay de mí, que soy pecador. Y mira el clase de profeta que fue. Cuánta gente le dijeron a Isaías que no tenía llamado, que no tenía asignación. Mira el llamado del profeta Jeremías. Jeremías 15, 19. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Vuélvanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El ministerio de Jeremías estaba pasando por un proceso de improductividad. Dios tuvo que decirle: saca lo precioso de lo vil. Entonces, nosotros tenemos cosas preciosas mezcladas con viles. Tenemos que separar lo ruin de lo vil, lo inmundo de lo santo. Mira el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? Mira el apóstol Pedro: aparte de mí que soy pecador. Nosotros tenemos que vivir en arrepentimiento constante, pasando inspección a nuestra vida. La causa de nuestra esterilidad no tiene que ver, sí, con el diablo en un sentido, pero el diablo está usando esas áreas, esas puertas que nosotros le hemos dejado abiertas y que no hemos sido capaces de cerrar. ¿Por qué? Porque hay veces que la soberbia, el orgullo, la arrogancia, eso que nos hace estar viendo los defectos de los demás, pero nos impide ver nuestros defectos propios. Entonces, mi consejo para ti es: detente. Detente. Dios estableció un tiempo en el que tu ministerio va a explotar, va a prosperar. Quizá hoy tú no seas conocido de nadie. Dios preparó un tiempo, ya Dios diseñó un tiempo en el que tu ministerio será conocido, tú serás conocida, tú serás conocido. Tú no puedes forzar eso. Dios no te llama a que tú busques ser conocido. Entonces, pongámonos a cuenta con Dios. Mira allí las iglesias del Apocalipsis, de las 7 iglesias del Apocalipsis, a 5 de los ángeles de estas iglesias se le llama arrepentirse. Entonces, podremos ser pastores, podremos tener título, podremos ser reverendos, podremos ser lo que queramos ser, pero no nos olvidemos, no somos dioses. No por gusto. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: limpiémonos. Y está generalizando: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, superintendente, cantante, quien sea, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si tú quieres, sube un poquito a esa misma epístola de 2 Corintios capítulo 6. ¿Qué dice la Biblia? El apóstol Pablo recordando el llamado del Antiguo Testamento: salgan del medio de ellos, salgan del medio de ellos, salgan del medio del mundo, y yo seré su Dios. Entonces, el ministerio no se multiplica, no crece, no prospera por un simple declarar. En el ministerio tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer arreglos, hay cosas que quitar, hay cosas que añadir. Entonces, despertemos a esta realidad. Tú tienes llamado, tú tienes asignación, tú tienes vocación, en ti hay dones. No le sigas creyendo esos asesinos que hay dentro del reino. Mujer que me escucha, tú estás ejerciendo un pastorado que muchos hombres no tienen pantalón para ejercerlo. No renuncia a tu ministerio, no renuncia a tu llamado. Sigue trabajando, sigue pastoreando, sigue profetizando, sigue enseñando. Que al fin, a la corta o a la larga, Dios es quien tiene la última palabra. Desde mi corazón, paz y gracia.